Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Juanis Ortega, yo soy médico cirujano y en el día de hoy nos corresponde la clase de tuberculosis del apartado de fisiopatología avanzado. Aquí están mis redes sociales por si quieren contactarme o tienen alguna pregunta. La clase de hoy estará dividida en 5 partes, pasando por las generalidades, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y su tratamiento. Hay que entender que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa es potencialmente grave y seria que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar. La bacteria que transmite la enfermedad es la Mycobacterium tuberculosis, pero existen otro tipo de bacterias Mycobacterium. Entre estos está el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium microti y el Mycobacterium carneti. En un 95% el Mycobacterium tuberculosis es el que desarrolla la enfermedad tuberculosis. Todas estas bacterias unidas conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis. La bacteria que transmite la tuberculosis llamado Mycobacterium tuberculosis es un bacilo denominado bacilo de Koch, que es un bacilo totalmente diferente al que se conoce normalmente como gram positivo o gram negativo. No, este es otro tipo de bacilo denominado bacilo Bar, que quiere decir que es un bacilo ácido alcohol resistente, que para teñirlo se necesita otro tipo de compuesto, se necesita el compuesto 6-Nesel para poder teñirlo. También tiene como característica que es un aerobio estricto y su pared es de tipo micobacteria, que quiere decir que tiene características muy específicas que van a ayudar a entender cómo se transmite la enfermedad. Entonces, entendemos que este bacilo posee una pared micobacteria o tipo micobacteria, lo que quiere decir que su pared es una pared bicápida lipídica, que está compuesto por varios tipos de lípidos. Entre estos están los ácidos micólicos, los lípidos libres, los glucolípidos, entre otros. También está compuesta esta capa por proteínas y carbohidratos, pero en su 60% está compuesta por lípidos, lo que le da su característica de que es ácido resistente. ¿Ok? Entre otras partes de la estructura de la pared bacteriana tenemos el péptidoglicano, que le confiere la resistencia a la bacteria. Tenemos también el arabinogalactano, que es el que le confiere la virulencia. Tenemos el lipidoarabinomanano, que es el que le confiere la fijación a macrófagos alveolares. Dentro de la pared bacteriana también existen otros factores, como es el factor del cordón, que es el que inhibe la proliferación leucocitaria y la formación de granuloma. Y están los sulfátidos, que es el que le da la potencia factor al cordón e inhibe la unión fagosoma-lisosoma. Igual aquí les dejo un cuadrito para que ustedes entiendan un poco y le hagan captura de las funciones de cada uno de los componentes de la pared bacteriana. Ahora entendamos cómo fisiopatológicamente entra el bacilo al cuerpo humano y este desencadena la enfermedad. Entendamos que la enfermedad se transmite de persona a persona. Cuando la bacteria pasa de una persona a otra, esta llega hasta los pulmones, específicamente hasta la zona alveolar, en donde va a haber una activación de los macrófagos. Los macrófagos van a activar lo que se llama la fagocitación o la fagocitis de las bacterias. Entonces, estos van a comenzar a comerse en gran escala lo que serían las bacterias. Las bacterias van a entrar en la estructura del macrófago, pero esto no van a ser destruidas, estas van a multiplicarse dentro del macrófago. Entonces el macrófago, al ver esto, va a llamar a otra célula inmunitaria, que serían los linfocitos T. Los linfocitos T van a estudiar la bacteria y a llegar a la conclusión que necesita la activación de interferón mega para poder atacar a la bacteria. Esto va a hacer que el macrófago se active
y que las bacterias dentro de este desaparezcan. Entonces, este macrófago activado va a ir por el resto del espacio alveolar consumiendo el resto de las bacterias que están en este espacio, pero esto no va a ser necesario, no va a ser suficiente y va a activar otras sustancias como son las quimiosinas y el factor tumoral necrotizante, que no va a ser suficiente y va a llamar a otras células inmunitarias que van a formar algo denominado granuloma. Ellas se van a aglutinar alrededor de las bacterias para crear una bolsa o una capa protectora de la bacteria, pero realmente no la van a destruir, simplemente van a formar un cúmulo de células inmunitarias que van a tratar de destruir la bacteria sin llegar a algo satisfactorio. Y así, a gran escala, es que ocurre la fisiopatología de la tuberculosis, lo que nos va a desencadenar las manifestaciones clínicas. Entre estas tenemos que hay que hablar que hay una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis extrapulmonar. En la tuberculosis pulmonar vamos a tener manifestaciones clínicas como es la presencia de tos seca o productiva con un rango de más de 15 días, una expectoración con o sin ecmótisis, un dolor torácico, síntomas generales como es la anorexia, la astenia, la dinamia, la sudoración nocturna, la pérdida de peso. En algunos casos el paciente va a tener fiebre. Esto es el caso de la tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis extrapulmonar el paciente va a tener manifestaciones propias del órgano que está siendo afectado, como puede ser una tuberculosis pleural o una tuberculosis ganglionar o hasta en algunos casos muy extremos una tuberculosis genitourinaria. Todo depende del órgano que ha sido afectado. ¿Cómo la diagnosticamos? Hay varias formas de diagnosticar esta enfermedad. Entre estas tenemos la prueba de tuberculina, que mayormente se le hace al paciente pediátrico. Esta tiene 3 pasos en donde se debe inyectar un derivado de proteína purificada tomado de bacterias muertas de tuberculosis en una área específica del brazo. Luego se va a esperar que reaccione el antígeno a la tuberculina y se va a observar que su reacción sea mayor o igual de 6 milímetros y que la pápula vaya a durar de 24 a 48 horas. Si esta aumenta o disminuye, es que lo que vamos a considerar como positivo a la prueba de tuberculina. Si es menor de 6 milímetros la pápula, es una prueba de tuberculina negativa. Pero esta no solamente la única prueba, también tenemos la baciloscopia o el BK de esputo, el cual es simplemente una prueba en donde tomamos una muestra del esputo de la persona en un pequeño recipiente y esto se estudia la presencia de los bacilos que estén presentes y tenemos este cuadrito en donde nos va a ayudar a especificar si el BK está positivo o está negativo cuando nos llegue el resultado. Si no se observa la presencia de bar en 100 campos observados, quiere decir que es negativo. Si se observa de 1 a 9 bar en 100 campos observados, se debe contabilizar otra vez el bar y enviar otro cultivo, es decir, repetir la prueba. Si es menos de un bar promedio por campo en 100 campos, es decir, de 10 a 99 bar en 100 campos, es positivo una cruz. De 1 a 10 bar en 50 campos observados es positivo a 2 cruces y más de 10 bar en 20 campos observados es positivo a 3 cruces. Hay que entender que hay muchos falsos positivos y se debe reconfirmar este diagnóstico, no solamente quedarse con un solo BK de esputo. Hay muchas guías que dicen que se tiene que tener por lo menos 3 BK de esputo o baciloscopias positivos para poder diagnosticar una tuberculosis solamente con un BK de esputo. Tenemos también el diagnóstico radiológico donde hay signos específicos que nos van a decir que tenemos una tuberculosis o una posible tuberculosis. Entre esta está la presencia de una consolidación parenquimatosa con adenomanías paratraqueales, como podemos ver en la imagen. También tenemos la presencia de un complejo de Ranke, que es estas pequeñas como cotufas en la radiografía. Podemos tener el tuberculoma, que es producido por un granuloma que ya les expliqué anteriormente, que es lo que hace el bacilo a nivel del alveolo. Esto es lo que podemos observar en la radiografía.
Por último, también tenemos la caverna pulmonar, que es cuando el bacilo comienza a expandirse más y comienza a crear granulomas, y estos granulomas simplemente se rompen por algún lado y el bacilo sale a lo que sería el espacio alveolar. Y esto es lo que desarrolla lo que podemos observar en la radiografía como una caverna pulmonar. ¿Ok? También el diagnóstico va a depender de la tipo de tuberculosis que estamos presentando. Por ejemplo, si es una tuberculosis primaria, que es la que afecta el pulmón y los ganglios linfáticos, y esta no hay rompimiento del granuloma, es decir, se contiene la infección, pueden haber dos posibilidades. Puede ser que el granuloma se cicatrice y no hay microorganismo viable, es decir, la enfermedad queda en un estado neutro, o dos, que el granuloma no cicatrice y hay microorganismos viables y esto queda en un estado de latencia. Tenemos la tuberculosis secundaria, en donde afecta el pulmón y el extrapulmonar, y esto no contiene la infección, es decir, estos son los pacientes que pueden infectar a otros, y esto puede ser por una reactivación o una reinfección. Esto va a tener una respuesta inmunitaria más rápida y agresiva y puede producir cavitación, en donde puede afectar a otros órganos y puede producir una tuberculosis miliar, que es en donde se pueden observar las cavernas pulmonares. Tenemos la progresiva, que esta afecta al pulmón y extrapulmonar y no se contiene la infección. Aquí no se crea un granuloma porque principalmente esto afecta a personas mayores o inmunosuprimidas, como pacientes VIH, y solamente esto es en el 5% de los casos que presenten tuberculosis. Es la forma más severa y afecta también la parte de la pleura, la tráquea y la laringe, y puede llevar a la muerte del paciente. El tratamiento va a depender obviamente de la edad del paciente y del tipo de tuberculosis que está presentando. Y en este cuadrito yo les traigo los grupos de medicamentos que primordialmente se utilizan en un paciente con tuberculosis pulmonar. Tenemos los agentes de primera línea, como es la isoniazida, la rifancina, el etabumol, la piracinamida, la rifabutina y la streptomicina. Tenemos los agentes inyectables de segunda línea, donde está la ketamicina, la micacina y la capromicina. Tenemos los antibióticos, como son las fluoroquinolonas, utilizadas también en algunos casos, como la levofloxacina y la moxifloxacina. Otros agentes de segunda línea, que son varios estereostáticos orales, que está la etionamina, la cicloserina y el ácido para-aminosalicílico. Y otros agentes con evidencia limitada, no se utiliza mucho, sino que se utiliza en los casos de que los de primera línea no den efecto. Tenemos la clotazimina, la linezolid, la amoxicilina con ácido clavulánico, el meropenem, el imipenem, y dosis altas de isoniazina, claritromicina o tiorodinacina. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de la clase. No olviden seguir a la academia en sus redes sociales. Hasta pronto.